Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 3, y vamos a leer desde el versículo 23 hasta el 26. Deuteronomio capítulo 3, desde el verso 23 hasta el 26. El título de nuestro estudio de hoy es Cuando Dios dice no. Cuando Dios dice no. Deuteronomio 3, verso 23, dice así en la palabra: Y oré a Jehová en aquel tiempo, diciendo: Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Pase yo, te ruego, y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó, y me dijo Jehová: basta, no me hables más de este asunto. Pueden sentarse, hermanos. Todos sabemos que la oración es una de las grandes armas que todos tenemos para buscar el favor de Dios cuando estamos en una necesidad. Sea que busquemos paz, consuelo, fortaleza, provisión, salud, la oración es nuestro gran recurso. Y somos muy dichosos cuando el Señor nos dice que sí, cuando el Señor nos concede lo que nosotros pedimos. Celebramos, glorificamos su nombre, cantamos, danzamos, alabamos y decimos: gracias, Señor, porque me has concedido el favor que te he pedido. Pero la realidad nos demuestra que hay ocasiones en que el Señor dice que no. Y entonces sí que se arma un problema. Se nos va la risa, se nos va el gozo, se nos va la alegría y nos comenzamos a preguntar y a cuestionar por qué el Señor no me concedió lo que yo le pedí. En las Escrituras, hermanos, se narra la historia de uno de los grandes hombres de Dios a quien le tocó enfrentarse con el no de Dios, a quien le tocó enfrentar esa realidad terrible de escuchar de la boca de Jehová un rotundo no. ¿Qué reacción tomó él? ¿Y qué nos enseña la reacción de este hombre a nosotros cuando de repente nos tocara también enfrentar una situación como esta? Ya se dieron cuenta ustedes que estamos hablando de Moisés. ¿Qué hizo Moisés cuando el Señor le dijo no, no me hables más de este asunto? Persistió en la oración. Dice, y oré a Jehová, aunque ya le había dicho que no. Moisés, hermanos, nunca se dio por vencido ante ninguna adversidad. Moisés era un hombre de batalla. Moisés era un hombre de lucha. Había vivido demasiadas angustias, demasiadas aflicciones para que se dejara vencer a la primera adversidad. En esta ocasión le encontramos batallando ante la decisión soberana de Jehová de negarle la entrada a la tierra prometida. Esto era algo terrible. Si alguien merecía entrar en la tierra, era Moisés. Le había dedicado 80 años de su vida a ese proyecto. Había hecho, hermanos, de llegar a la tierra prometida el todo de su vida. Sin embargo, en una ocasión, él faltó al negarle la gloria a Jehová y querer apropiársela él mismo, allá en las aguas famosas de la peña. Y entonces, hermanos, el Señor le dijo, no entrarás en la tierra. Y en este momento vemos cómo Él nos relata el instante en que Dios le dijo, no vas a entrar. Y yo rogué, dice a Jehová, oré a Jehová y le rogué, Jehová, permíteme entrar en la tierra. Y Él me contestó, no me hables más de este asunto. ¿Qué no más terrible? Un no total, absoluto, ya ni hablemos de esto. No quiero que me lo vuelvas a mencionar, se acabó. Tú no vas a entrar en la tierra.
Fue algo terrible, hermanos. Y dice, pero dice él, y oré a Jehová. Y cuando él dice, y oré, no creamos que oró 5 minutos, ni 15, ni media hora. Aquel habrá sido un tiempo de oración intenso, un tiempo de oración, hermanos, con todas las fuerzas de su alma. Y después de aquel periodo de oración, el Señor le contestó y le dijo, no me hables más de este asunto. Pero hay algo que tenemos que ver en la vida de Moisés. Él no dejó de orar hasta que Jehová le contestó. No le contestó como él quería. Él quería que le dijera, claro que sí, hijo, olvidémonos de aquello y vas a entrar en la tierra. Pero el Señor no le respondió de esa manera. Le dijo no, y ya no hablemos más de este asunto porque esto no va a cambiar. Sin embargo, hermanos, Moisés nos lo está compartiendo como algo ya pasado. Si ustedes se fijan en las palabras de él, nos está hablando de algo que le pasó hace un tiempo. Esto quiere decir, hermanos, que aunque quizás todavía le sigue doliendo, pero ya no le angustia, ya no le desespera. ¿Y en qué encontró él alguna paz en medio de aquella negativa? Yo creo, hermanos, que él encontró paz, porque cuando el Señor le dijo no, él tuvo la certeza de que Dios le escuchaba y le respondía. Y por lo tanto su vida estaba en las manos de Dios, aunque no le hubiera contestado como él quería. Y esto consoló su corazón. ¿Dónde encontró él el consuelo de su alma? En la certeza de saber que su vida estaba en las manos de Dios. Yo creo que Moisés habrá dicho, hermanos, esta es la voluntad de Jehová, no es la que a mí me gusta, pero es la voluntad de Jehová. Y estar en la voluntad de Jehová es mejor que hacer mi voluntad. Esto fue el consuelo de su corazón y por eso él nos habla como algo ya pasado, que ya quedó atrás, grave, terrible, doloroso, pero que no lo derribó, no lo destruyó, no lo condenó a un estado de angustia o desesperación. Él siguió adelante confiando en que aunque él no quería oír un no, sino un sí, pero el no venía de Jehová, y si el no venía de Jehová, todas las cosas ayudan a bien a los que esperan en él. Amén. Ese era el consuelo del corazón de Moisés. ¿Qué hacer nosotros cuando él dice que no? Gozarnos, porque aunque nos diga que no, nuestra vida está en sus manos. La respuesta de Jehová, como ya lo hemos dicho, fue dura y terminante. Moisés se pudo echar a llorar y a desesperarse y a decir, qué malo soy pecador, soy esto, soy lo otro, ya ni Dios me quiere. Sin embargo, hermanos, el creador de los cielos y la tierra le está escuchando y le está respondiendo. Aunque no le contestara como él quería, pero le demostró que estaba interesado en su vida, que estaba interesado en él, que estaba interesado en que aprendiera y le conociera cada vez más. Le demostró, hermanos, que su vida era importante para Jehová. Es el momento en que él reconoció que hacer la voluntad de Dios siempre es mejor que hacer nuestra propia voluntad. Por eso el profeta Isaías decía de Jehová, porque mis pensamientos no son como tus pensamientos, porque los míos están muy por encima de los tuyos. ¿Y qué quería decir el profeta con esto? Que nosotros solo vemos el momento con nuestra visión tan limitada, pero Jehová mira toda la realidad eterna y sabe, hermanos, que a veces nos conviene más el no que el sí, aunque nosotros no lo entendamos. Pero estar en la voluntad de Dios es mejor que hacer la nuestra. Cuando dice Dios que no, es el momento de aprender a confiar en Él más que en las cosas que suceden a nuestro alrededor. Aunque aquel no fue tan definitivo y desagradable para Moisés, pero le dio paz respecto a su futuro. Su futuro estaba en manos de Dios y eso no podía ser malo. Si Dios nos dijera que no alguna vez, si Dios nos dijera que no a alguna de nuestras oraciones, recordemos que esa es su voluntad. Y si es su voluntad, en esa voluntad nosotros vamos a tener paz. Ahora, hay que hacer una aclaración importante aquí.
No estamos diciendo, hermanos, no estamos hablando de conformismo, no estamos hablando de pesimismo, no estamos hablando de que, el Señor dijo que no, así es que no. Y aceptemos el no y quedémonos con el no. Él no se quedó con el no, Él oró, Él clamó, Él rogó hasta el último momento. Y cuando Jehová le dijo que no, dijo, esta es la voluntad de Dios. Quiere decir, hermanos, que no estamos hablando de darse por vencido a la primera negativa. El Señor pudiera decirnos que no, pero nosotros insistimos, pero nosotros clamamos, pero nosotros rogamos. Y quién sabe si en la misericordia de Dios aquel no se pudiera cambiar en un sí. Es decir, no estamos hablando de darnos por vencidos de ninguna manera. Él no se dio por vencido. Él clamó hasta que Jehová le respondió. Ahora, si Él nos respondiera que no, sepamos que eso significa que estamos en comunión con Él, que Él nos escucha y nosotros le escuchamos a Él. Y si estamos en comunión con Dios, vamos a salir victoriosos a pesar de la negativa de Jehová. Él sabrá cómo llevar al bien las cosas que a nosotros nos parecen mal. Amén. Porque los pensamientos de Él son más altos que los nuestros. En segundo lugar, hermanos, Moisés entendió que su ministerio no había fracasado. Moisés, hermanos, había superado aquella negativa, pero aún tenía un problema. Aunque él no entraría en la tierra, él anhelaba que su pueblo entrara en la tierra prometida. Era natural que lo anhelara. Había entregado 80 años de su vida. Y en aquel momento de su vida no podía pensar, he trabajado tanto inútilmente. He trabajado tanto durante 80 años. He soportado a este pueblo terrible para que no pase nada, para que al fin no entren en la tierra. ¿Cuántas veces, hermanos, Moisés habría soñado con su pueblo entrando finalmente en su tierra, tomando posesión de su tierra, siendo dueños por primera vez de su tierra? Aquel pueblo rebelde que tantos dolores de cabeza le había causado, entrando triunfalmente en su propia tierra, esa era una visión permanente en la mente de Moisés. Los había imaginado entrando en medio de cantos, de alabanza, de celebración, de júbilo, y él anhelaba con todo su corazón que aquello realmente sucediera. Pero Jehová le había dicho, tú no los vas a meter. Tú no vas a llevar a este pueblo a la tierra. Entonces, hermanos, le da una orden, quizás más terrible que el no. Le dice, prepara a Josué porque él los va a meter en la tierra. Hermanos, eso era echarle limón a la herida. Eso era terrible, hermanos. Le dice, prepara a Josué porque él va a meter al pueblo. Eso era, hermanos, como cualquiera de nosotros hubiera dicho, no, Señor, la verdad es que ya te estás desquitando conmigo. ¿Qué he hecho de malo yo para que me trates de esta manera? Fue algo terrible, hermano. Le dijo, prepara a Josué, porque él los va a meter en la tierra. Fíjense qué terrible. Dos cosas dolorosas le habían pasado a Moisés. Primero, le dejó ver la tierra. Le dio una visión especial para que él mirara la tierra. Pero eso sí, nada más mirarla, sin tocarla, sin llegar ahí. Es como en estos veranos calurosos, nos enseñan una paleta de limón, pero nada más la va a ver. Eso es terrible. Le enseñó la tierra, pero hasta ahí. Y encima le dice, Josué va a meter al pueblo. Eso le dolería mucho a Moisés. Le dolería mucho, pero si examinamos con cuidado esto, hermanos, ¿por qué Dios hizo esto? ¿Por qué Jehová parece ensañarse con el pobre Moisés y le dice, prepáralo tú, porque él va a meter al pueblo en la tierra? Lo que en realidad le estaba diciendo Jehová, hermanos, es, prepáralo tú, porque tu ministerio no ha sido en vano. El pueblo va a entrar en la tierra. Tú lo sacaste de Egipto. Tú has caminado con ellos durante 80 años. Tú le has aguantado tantas rebeldías y tantas cosas. Y el pueblo va a entrar en la tierra. Por eso le dejó verla, para que viera que era real.
para que se diera cuenta de que era verdadera, era genuina. Existía ese lugar donde fluía la leche y la miel. Y ahora le dice, prepara a Josué porque el pueblo va a entrar, porque mi promesa es verdadera, porque no te he engañado en ningún momento. Quiere decir, hermanos, que no hay ningún acto de tratar de ensañarse con Moisés de parte de Jehová, sino más bien un acto de misericordia para decirle, toma un poco de descanso en tu alma, porque tu ministerio va a dar fruto muy pronto, porque tu ministerio va a verse cumplido cuando el pueblo entre en la tierra. Y esto sin duda, hermanos, habrá consolado el corazón adolorido de Moisés. Un no entonces de parte de Dios, hermanos, no significa que hemos fracasado. Este es el punto que queremos destacar. A veces el Señor nos dice no y se nos cae el mundo, hermanos. Y nosotros decimos, entonces, ¿para qué creí? ¿Para qué le serví? ¿Para qué anduve evangelizando? ¿Para qué traje tanta gente a la iglesia? ¿Para qué hice esto? ¿Para qué hice lo otro? ¿Para que me niegue esto que yo quiero? ¿Para que me niegue esto que yo necesito? El plan de Dios para nuestra vida, hermanos, sigue adelante y se va a cumplir aunque Él diga que no a una de nuestras peticiones. Y este no, hermanos, no es continuo. Seamos sinceros, la mayor parte de veces el Señor nos dice que sí. Pero de repente una vez nos dice que no y nosotros sentimos que todo se acabó, que ya no hay esperanza, todo se ha terminado. Nuestra vida, hermanos, no se limita a que Dios nos conceda todo lo que le pedimos. Nuestra vida, hermanos, tiene propósitos que supera el recibir o no recibir lo que nosotros pedimos. Un no siempre duele, pero quién sabe si es lo mejor para nosotros. Nosotros no lo podemos entender, nosotros no lo podemos ver con nuestros ojos, pero el Señor lo mira bien. ¿Quién sabe, hermanos, cuántos nos han llegado a nuestra vida por acto de misericordia de Jehová, porque sabe que concedernos aquello no era lo mejor para nuestra vida? Claro, nosotros no lo vemos ahora, pero lo miraremos después, lo veremos después. Es algo increíble. Hace poco me compartí una hermana que su esposo venía del trabajo y viniendo del trabajo un conductor irresponsable lo choca y lo manda al hospital. Tremendamente afectado y todo el mundo entristecido, pero ¿por qué? Él es un hombre que le sirve a Dios, él es un hombre fiel, nosotros buscamos al Señor. Se sentían destruidos, pero durante todos los exámenes que le hicieron ahí, descubrieron que tenía un problema serio que si no se hubiera conocido, quizás le hubiera provocado la muerte. Entonces, hermanos, nosotros oramos todos los días y decimos, guárdame, Señor, que no. Y podemos decir entonces, el Señor no me escuchó, el Señor no me concedió esto, el Señor dejó que a mi pobre esposo lo golpearan. Pero, hermanos, más adelante descubrimos que de ahí salió algo bueno, que de ahí salió al fin algo beneficioso para nuestra vida. Un no siempre duele, pero, hermanos, ¿quién sabe si es lo mejor para nosotros? Ciertamente, nuestros pensamientos no son los de Dios. Los de nosotros son muy limitados. Cuando Él le lavó los pies a Pedro, ¿se acuerdan? Él no quiso. No, a mí no me vas a lavar los pies. Y Él le termina diciendo, estas cosas no las entiendes tú ahora, pero las vas a entender más adelante. ¿Y qué es el mensaje que le estaba comunicando el Señor a Pedro? Yo me estoy humillando hoy delante de ti. Más adelante tú te vas a humillar por mi nombre delante de otras personas. Las cosas que no entiendes ahora las entenderás más adelante. El no que no entendemos ahora lo entenderemos más adelante, pero no significa que todo ha terminado. No significa que Dios nos ha abandonado. Un no, hermanos, uno entre tantas veces que nos ha dicho que sí, no se puede interpretar como un fracaso, no se puede interpretar como que todo se acabó.
Debemos interpretarlo, hermanos, como la expresión de la voluntad de Dios. Y estar en la voluntad de Dios siempre será mejor que hacer nuestra propia voluntad, aunque hoy no lo entendamos. Por lo tanto, hermanos, debemos persistir. Es por esto que muchas veces no entendemos las negativas de Dios e interpretamos que Él nos ha fallado. Hay quien llega a decir, Dios me ha fallado. Dios me falló a mí por esta y esta situación, y nos abandonamos a la derrota y al fracaso creyendo que Dios no está con nosotros. En estos momentos debemos de recordar que el plan de Dios para nuestra vida sigue vigente. No ha pasado nada. Él nos va a meter en la tierra. Cuando llegue su momento y cuando llegue la hora, Él va a cumplir cada una de sus promesas, porque sus promesas son verdad para cada uno de nosotros. Amén. Vamos a orar.